estoy haciendo con mi existencia? Se ve oscuro, se debe ver muy oscuro. Esto lo arreglaré después en postproducción, la verdad no sé. Parece que fuesen como las 8 de la noche, en realidad son las 3:30 de la tarde. Está lloviendo como el diablo. Bueno, ahorita escampó un poquito, entonces estoy grabando este video. Pero bueno, si eres de los que les gusta leer y leen un poco de todo, eventualmente alguien te habrá preguntado ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Pensando que la diferencia es tan simple como que los cuentos son para niños y las novelas para grandes, o que las novelas son poderosas obras literarias que encierran el verdadero conocimiento, mientras que el cuento es un género menor diseñado para que le leas a tu primito antes de dormir. Si quieres aprender a responder esta pregunta, o tal vez saber una de las respuestas que existen, porque como saben, este tipo de cosas de arte no suele tener una respuesta concreta, sino como varias posturas, dependiendo de cuál de todas decidas obtener. Bueno, pues en ese caso yo te lo voy a explicar. Primero quiero dejar claro que sobre esto se han escrito infinidad de ensayos, trabajos teóricos, se han hecho charlas, talleres, y eso sin contar con el internet, que todos estamos a un tweet de distancia de dar nuestra opinión pendeja sobre algo que acabamos de leer en Wikipedia. Y eso último es más o menos lo que vas a ver en este video, no te voy a mentir. Bueno, lo que quiero decir es que esto es un resumen de una cantidad de cosas que he investigado antes y un montón de cosas que he buscado para hacer este video. Y bueno, como resumen que es, tampoco pretendo que sea un tratado literario, solo una respuesta corta para la pregunta que nos atañe hoy: ¿cuáles son los géneros narrativos y qué los diferencia? Se nota cuando escribo el guión, ¿verdad? Hago énfasis en la palabra narrativo porque también existen los géneros literarios, que son cosas completamente distintas. Los géneros literarios son las cosas sobre las que se escribe. Es un drama, es una comedia, es una ciencia ficción, es una hazaña de dudosa procedencia histórica, pero que enaltece el nacionalismo. Por su parte, el género narrativo es cómo está escrito, en cuántas páginas se desarrolla, cuáles acciones son. Un género narrativo habla de un relato escrito en prosa que cuenta una historia generalmente ficticia. Hay muchos géneros narrativos y en realidad depende de cuál sea el lugar donde investigues. Aparecen algunos sí y algunos no, y algunos te lo cuentan como géneros literarios en vez de narrativos, y algunos te lo cuentan como géneros narrativos en vez de géneros literarios. Pero yo quiero hablar nada más de 4, quiero puntuar 4 que son de los que todo el mundo habla, pero en realidad poco llegamos a definirlos, o poco nos atrevemos a señalar las diferencias que hay entre ellos. Estos 4 son la novela, el cuento, la noveleta, novela corta o novel y el microcuento. Vamos de menos a más, comenzando con el microcuento. Algunos dicen que un microcuento no debería excederse de las 10 o 15 líneas. Y ya verán que a mí la longitud, la verdad es que me suda un poco, porque considero que la diferencia de contenido es mucho más definitoria. Y es que un microcuento debería tener a lo sumo 2 personajes y, sobre todo, tratarse de una acción en concreto. Por eso decía que a mí no me importa la longitud. Si el microcuento dura 20 líneas, pero sigue siendo una sola acción con un solo personaje, para mí no llega a ser un cuento. Como ejemplo les dejo el famosísimo microcuento de Augusto Monterroso: y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Como pueden ver, el hecho que sea solo una acción hace que la escritura sea mucho más difícil, ya que deben ser capaces de despertar el interés del lector con algo brevísimo. Así es como un pequeño ejercicio narrativo que parece a simple vista muy fácil, se convierte en una de las cosas más complicadas de lograr bien. El siguiente sería el cuento, que a grandes rasgos es una sola historia. En este caso son varias acciones, pero nunca varias historias. Cortázar dice en su decálogo que el cuento es una síntesis centrada en lo significativo de la historia. Entonces aquí se usa mucho más la elipsis. No se suelen usar cosas que no sigan directamente el hilo argumental de la historia que se quiere contar, y en definitiva, reitero, solo se cuenta una.
y solo lo más importante de esa una. Además se dice que el lector debería ser capaz de leerse un cuento de un solo tiro, sentado. Se sienta 2 horas o 3 horas o media hora o 10 minutos y se lee todo el cuento, con la mínima o sin interrupciones. También hay gente que llega y se lee Harry Potter en una sola sentada y tú dices, bueno, pero ya va. Pero a rasgos generales también, bueno. Quiero recordar que siempre hay excepciones a la regla. Siempre hay algo que no sigue las reglas que yo estoy diciendo aquí. Siempre hay una excepción, porque siempre hay un escritor o una escritora que se dedica a querer romper las leyes que ya existen. Cosa que está muy bien, me parece loable, me parece que está cool, me parece que está divertido y me alegra que ese tipo de personas existan. Pero no utilicen eso como excusa para decir, no, lo que está diciendo es una estupidez. Como que, no, ya va. O sea, existe esta excepción, pero esta debería ser la regla. O es la regla en la gran mayoría de los casos. Veamos. La novela corta, como su nombre lo indica, es una novela con sus diferentes acciones, vertientes en la historia e incluso división de capítulos que no llega a ser excesivamente larga. Y si bien esta puede parecer otra diferencia de longitud, para mí no lo es. Ya que si se analiza una novela y una noveleta, notaremos que la novela es más propensa a, como decimos técnicamente en el ámbito artístico, a irse por las ramas, a mear fuera del perol, a hablar pendejadas, a describir cosas que no deberían describirse. Y tal vez crees que no conoces ninguna noveleta, pero déjame decirte que en realidad sí. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, La metamorfosis de Kafka e incluso Pedro Páramo de Juan Rulfo se consideran como noveletas, o por lo menos algunos autores los consideran como noveletas. Este es un género muy común que solemos nombrar simplemente como novela porque, a ver, es más fácil no hacer la distinción entre novela y noveleta y nadie va a resultar asesinado por decir que La metamorfosis de Kafka es una novela en vez de una noveleta. No hace falta como tal esta distinción, pero está bien conocerlas o reconocerlas. Siempre y cuando no vayan por ahí asesinando a gente, porque no, es que esto es una noveleta, pendejo, ¿qué te pasa? Te das una cachetada, no hagas eso. Y te dicen, no, es una novela, tú intentas hablar con él, no, bueno, mira, lo que pasa es que según algunos autores es una noveleta y ya, tranquilo, calmado. Y si esa persona no quiere escucharte, pues deja de hablar con ella. O hablan de otra cosa. La novela, por su lado, se siente más como un viaje. Es normal que haya una historia principal, con sus vertientes. Que en algún momento el narrador cuente la historia de un personaje secundario o que sucedan muchas cosas que cambien al personaje sin ser necesariamente definitorias para el final. En las novelas se suele hacer gala de un lenguaje ornamentado e incluso a veces se abusa un poco de la descripción, de ciertos elementos. Quiero recordar que hay una novela rusa o algo por el estilo donde pasan como una página y media hablando del marco de una puerta, o no recuerdo si el marco de la puerta o el pomo de la puerta, era algo así. Y bueno, eso es algo para lo que la novela se presta, para describir en demasía o para contar cosas que, como ya dije, pueden o no ser definitorias para la historia final. Aunque, como ya se habrán imaginado, todo lo que acabo de decir sobre las novelas depende demasiado del autor, ya que hay autores que no se dedican a contar o a describir en demasía muchas cosas, sino que van al punto, pero la historia es tan larga que termina convirtiéndose en una novela. Creo recordar que en 1984 de George Orwell no hay muchas cosas que podamos extraer de la novela sin dañarla como tal. Se pueden sintetizar, pero no se pueden extraer directamente. Creo recordar que es uno de los ejemplos que tengo ahorita más fresco, 1984 de George Orwell. Otra diferencia es que, según Cortázar, podemos adjudicarle a la novela y el cuento es que la novela gana por puntos y el cuento por knockout. Aquí
Sí, el escritor argentino generaliza un poco, pero lo que nos quiere decir es que al final de la novela se siente como un viaje con el personaje o los personajes, de tal modo que al finalizar sientas como que todas esas experiencias han cambiado a los personajes de manera orgánica y por consiguiente también te han cambiado a ti como lector. Mientras que el cuento, por su naturaleza breve, debe concluir con una sorpresa, con una revelación que deje al lector en estado de shock y de esa manera quedarse en su memoria por siempre. Un muy buen ejemplo de esto es Horacio Quiroga. Yo todavía no he leído un solo cuento de Horacio Quiroga que no me quede aquí. El tipo es buenísimo. Como todo lo que he dicho, esto es una versión relativa y un poco romantizada, además de que se ha convertido en una de las frases más utilizadas al hablar de diferencias entre cuentos y novelas. En fin, me gustaría que dejaran aquí abajo cuál es el género narrativo que más les gusta leer y por qué. A mí particularmente las novelas no me encantan. O sea, no sé por qué las novelas, a menos que sean muy interesantes, no les agarro como un gusto directo. En cambio con los cuentos, me encantan los cuentos, me encantan las antologías de cuentos. Un libro así con muchísimos cuentos y tal, buenísimo. Hace como 2 semanas los mosquitos estaban insoportables aquí. Yo no sé en sus casas, pero aquí yo no podía dormir. Y si dormía, tenía que cerrar todas las ventanas, matar a todos los mosquitos que hubiese en el cuarto y después me acostaba a dormir. Porque si no lo hacía, me levantaba a las 12, a las 2, a las 4 y así me iba levantando durante la noche todo el tiempo hasta que lograse matar a todos los mosquitos. La cámara se paró en algún momento del video y no voy a revisar cuándo fue. Si hay alguna frase cortada, lo siento.